Hola chicos y chicas de sexto básico. Darle la bienvenida, ¿cierto?, a la clase que corresponde al 13 y 14 de mayo, en la cual continuamos trabajando la unidad 2 y el objetivo, ¿cierto?, que corresponde a explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile. Vamos a comenzar. El periodo de esta parte, ¿cierto?, se llama el periodo de los ensayos constitucionales, ¿ya? Luego de la renuncia de O'Higgins comenzó un periodo llamado ensayos constitucionales desde 1823 a 1830, que se caracterizó por el desafío de organizar la naciente república. Los grupos, ¿cierto?, políticos que surgieron durante este periodo fueron dos. En este caso tenemos el grupo liberal y el grupo conservador. En este periodo existieron diversos grupos con distintas ideas sobre cómo crear, ¿cierto?, un nuevo orden republicano, ¿ya? La oposición de ideas impidió un acuerdo, lo que tuvo como consecuencia la creación de varias constituciones y una inestabilidad, ¿cierto?, que terminó con el triunfo conservador en la Guerra Civil de 1829 a 1830, ¿ya? Estos grupos están compuestos, como lo mencionábamos, ¿cierto?, por el grupo liberal, que está compuesto por los pipiolos, quienes buscaban, ¿cierto?, limitar el poder del presidente, defendían la autonomía de las provincias y planteaban la separación entre el Estado y la Iglesia. Dentro de este grupo también tenemos los federalistas, ¿ya?, intelectuales y profesionales que optaban, ¿cierto?, por la autonomía de las provincias, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos. Por otro lado tenemos el grupo conservador, compuesto por los pelucones, ¿cierto?, quienes buscaban mantener el orden social existente bajo el régimen, ¿cierto?, del presidente y el poder, y defendían la unión de la Iglesia y el Estado. También tenemos a los estanqueros, eran grandes comerciantes, y los o'higginistas militares que se destacaban o deseaban, ¿cierto?, el regreso de O'Higgins. Ya aquí tenemos los dos grandes grupos, ¿cierto?, que surgieron durante este periodo. Los gobiernos conservadores, ¿cierto?, crearon un sistema político fundado en el respeto a la autoridad y la idea de orden, que buscaron asegurar a través de medidas como el apresamiento, ¿cierto?, de los opositores y el control de la prensa. Fortalecieron el rol del presidente por sobre el Congreso y plasmaron ese sistema político en la Constitución de 1833. Dentro de estos gobiernos conservadores tenemos a José Joaquín Prieto, ¿cierto?, de 1831 a 1841. Las ideas de Diego Portales tienen un rol central, dirige varios ministros. Se promulgó la Constitución de 1833, ¿ya? La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Se fundó la Escuela de Medicina y se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura. También tenemos en este grupo a Manuel Bulnes, de 1841 a 1851. Se tomó posesión de Magallanes, ¿cierto? Se inició la colonización de Yanquihue y Valdivia. Se fundó la Universidad de Chile, se creó la Quinta Normal, se fundó la Escuela Normal de Preceptores y se fundó la Escuela de Artes y Oficios. También acá tenemos, ¿cierto?, a Manuel Montt, de 1851 a 1861, con la creación del ferrocarril de Valparaíso, Quillota, Santiago y Rancagua, ¿cierto?, la promulgación del Código Civil, se dictó la Ley de Instrucción Primaria, se instaló el sistema de telégrafo eléctrico y se promulgó la Ley de Sociedades Anónimas y de Barcos. ¿Ya? Estos, ¿cierto?, fueron los tres personajes que componían, ¿cierto?, el gobierno conservador. También durante este periodo tenemos varias constituciones, y entre ellas tenemos la característica, ¿cierto?, de la Constitución de 1833, que establecía, ¿cierto?, qué tipo de Estado, a qué tipo de Estado pertenece Chile.
que es una república unitaria con un gobierno elegido por votación. ¿Ya? ¿Quiénes podían votar? Establece que podían votar los chilenos mayores de 21 años y si son casados y mayores de 25 si son solteros, que sepan leer, escribir y que posean propiedades o una profesión. ¿Ya? ¿Qué rol daba a la Iglesia? Establece la religión católica como la religión oficial del Estado, excluyendo, ¿cierto?, el ejército público de cualquier otra ¿cierto?, participación. El presidente podía nombrar a obispos y a párrocos. En el ámbito del poder ejecutivo, ¿cierto?, establece que el presidente administra el Estado y es el jefe supremo de la nación. Puede remover a autoridades políticas y militares. ¿Ya? Estos son los roles, ¿cierto?, característicos de la Constitución de 1833. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, los gobiernos liberales, que estaban compuestos, ¿cierto?, por José Joaquín Pérez de 1861 a 1871. Durante su gobierno, ¿cierto?, tenemos la guerra con España, la promulgación de la ley de libertad de culto, firma el primer tratado de límites con Bolivia, la prohibición de la recolección inmediata, de la reelección, inmediata del presidente, ¿ya? También tenemos a Federico Errázuriz de 1871 a 1876. Habla, ¿cierto?, del conflicto de la Iglesia Católica en torno a la libertad de enseñanza, la ley electoral, la promulgación del Código Penal, la promulgación del Código de Minería y firma del segundo Tratado de Límites con Bolivia. ¿Ya? Otro personaje que participa, ¿cierto?, en estos gobiernos liberales es Aníbal Pinto, ¿ya?, de 1876 a 1881, estableciendo la prohibición, ¿cierto?, de cambiar papel, moneda por metálico para mantener las reservas en caso de crisis, inicio de la Guerra del Pacífico, conflictos con la Iglesia por candidatura de Francisco de Paula Taforo, ¿cierto?, de Santiago, ¿ya?, y negociación de límites con Argentina, ¿ya? Durante los gobiernos liberales, ¿cierto?, se desarrollaron distintos avances y transformaciones que pueden observar en esta línea de tiempo que aparece acá, ¿ya? La expansión del territorio nacional y la disminución del poder de la Iglesia Católica, ¿ya?, durante este gobierno, ¿cierto? También tenemos la reforma constitucional de 1833. El descontento de los liberales con el régimen autoritario, ¿cierto?, nos motivó a realizar cambios en la Constitución de 1833. Estas reformas ampliaron el poder del Congreso y aumentaron las libertades individuales y públicas. En el ámbito ejecutivo, ¿cierto?, se eliminó la reelección inmediata del presidente, se elimina la facultad del presidente para decretar estado de sitio. En el ámbito legislativo, no pueden ser elegidos como diputados los jueces, intendentes y gobernadores. Se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado de manera que de facilitar la fiscalización del Poder Ejecutivo. Libertades individuales. Tenemos el derecho de reunirse sin previo aviso y sin armas, libertad de reunión. Tenemos la libertad de asociación, cierto derecho a asociarse sin permiso previo, libertad de enseñanza y de imprenta. Se redujo en 1 año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía. Y en el ámbito del sistema de sufragio, ¿cierto?, se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, eliminando el requisito de renta. Se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes. ¿Ya? ¿Qué aspectos regulaban las leyes laicas? ¿Ya? Las leyes laicas, ¿cierto?, estaban reguladas por la ley de cementerios laicos, que estableció, ¿cierto?, que independiente de su religión, los muertos podían ser enterrados en cementerios estatales, ¿ya? Ley de registro civil estableció que el registro civil sería el encargado de llevar el registro de nacimientos, matrimonios, muertes, quitándole esa atribución a la Iglesia Católica. La ley de matrimonio civil estableció que solo los matrimonios celebrados por el Estado tendrían validez legal, permitiendo además que las personas decidieran, ¿cierto?, celebrar su unión a partir de las normas de su religión.
hitos, ¿cierto?, de la educación durante el siglo XIX. Tenemos la educación, ¿cierto?, vista desde el ámbito de los gobiernos conservadores y desde el ámbito de los gobiernos liberales. Los gobiernos conservadores crearon la Universidad de Chile en 1842, la creación de la Escuela Normal en 1842 también, y la creación de la Escuela de Artes y Oficios en 1849, creación de la Escuela Normal de Preceptores en 1854. Y los gobiernos liberales se destacaron por la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria, ¿cierto?, de 1860, decreto número 577, autoriza a mujeres a estudiar en las universidades, y la promulgación de la institución secundaria y superior, y la creación del Instituto Pedagógico en 1889. La literatura y el arte del siglo XIX. Desde la época de 1840 en Chile se comenzó a vivir una intensa actividad en la literatura y en el arte, que a partir de la influencia europea ayudó a la creación, ¿cierto?, de una identidad nacional basada en la naturaleza, en las tradiciones populares y en la vida cotidiana. ¿Qué avances tecnológicos hubo durante el siglo XIX en Chile? El crecimiento económico y el avance tecnológico, ¿cierto? Esta fuente secundaria nos ayuda, ¿cierto?, a entender el crecimiento económico y el avance tecnológico que vivían durante este periodo. ¿Ya? La alta demanda de bienes primarios en los mercados internacionales incentivó a los empresarios nacionales a elevar la producción de minería, en este caso provocando mayores requerimientos de infraestructura, lo que provocó a su vez un aumento del gasto público. ¿Ya? El sector privado contribuyó ferrocarriles, e instalaciones portuarias en el norte minero. El Estado, para facilitar la circulación de productos, hizo importantes obras tales como el mejoramiento de red vital, como calles y caminos, y la remodelación del puerto de Valparaíso. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, el adelanto del ferrocarril como símbolo de progreso. La primera línea férrea que unió a Copiapó con Caldera en 1851. La llegada del ferrocarril a la localidad marcaba su incorporación a las redes comerciales y su integración geográfica al territorio nacional. Bien, la organización de la República, ya el inicio, ¿cierto?, como dijimos al principio, de varias constituciones, ¿cierto?, los grupos que lideraron y participaron durante este proceso de organización de la República, ¿ya? Vamos a mencionar en lo político, la Constitución de 1833, ¿cierto?, impuso un orden presidencialista y conservador que luego fue lentamente modificado por los liberales mediante reformas políticas, leyes, pero se mantuvo vigente hasta 1925, ¿ya? En cuanto a la educación, ¿cierto?, se impuso la educación como medio para alcanzar el progreso, se crearon distintas instituciones educativas, se promovió la literatura, el arte, y llegaron extranjeros que aportaron a la ciencia y cultura del país, ¿ya? En cuanto al crecimiento económico, se permitió modernizar, ¿cierto?, las ciudades a través de los principales avances tecnológicos de la época, como el ferrocarril, ¿cierto?, que fue el símbolo del progreso de este periodo. Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto?, los contenidos que comprenden la clase de hoy día, ¿cierto?, que tienen que ver, ¿cierto?, con la organización de la República, las constituciones del siglo XIX, ¿cierto?, los grupos de gobierno que habían en ese entonces, qué características tenían en cuanto a su tipo de organización y cómo eran presentados en el ámbito de educación, y los avances tecnológicos, ¿cierto?, que ayudaron al mejoramiento de la ciudad durante esta época, durante este periodo, ¿ya? Bien, para finalizar, ¿cierto?, la clase, como siempre, les dejo la siguiente actividad, la cual consiste en
realizar una ficha resumen con los participantes de los gobiernos liberales y conservadores y sus principales antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que buscar, ¿cierto?, en su libro o en la clase de hoy día, los personajes que participan, los nombres de las personas que participan en los gobiernos liberales y conservadores y cuáles fueron sus antecedentes o sus características, ¿cierto?, durante este periodo de gobierno. Ya el nombre, los años y sus antecedentes. Tienen que ser lo mismo tanto como los conservadores como con los liberales. ¿Ya? La número 2 dice, realiza una red conceptual con los adelantos tecnológicos del siglo XIX. ¿Ya? Aparte del ferrocarril, ¿cierto? Indagar ustedes en el libro qué otros adelantos significativos ocurrieron durante el siglo XIX y qué beneficios traían, ¿cierto?, para la época. ¿Ya? Y la última dice que grupos políticos surgieron en este periodo. Menciónalos y defínelos, ¿cierto?, cada uno de ellos. Yo al principio de la clase parto diciendo que hay dos grupos, ¿cierto?, que son los conservadores y los liberales, y quienes los componen sale un esquemita, ¿cierto?, y un resumen abajo con colores según corresponde. ¿Ya? Y ustedes los tienen que mencionar, ¿cierto?, por grupo y definirlos brevemente. ¿Ya? Bien, en eso consiste, ¿cierto?, la actividad y la clase de hoy día. ¿Ya? Con esto entonces pongo fin a la clase, ¿cierto? Los invito a observar el siguiente video en relación a los liberales y los conservadores, ya sus características, ¿cierto?, su modo de pensar. Atención. Alumnos, bienvenidos. A continuación, realizaremos una comparación entre los aspectos políticos de la República Conservadora y los de la República Liberal. A modo de resumen, les presentaremos sus pensamientos, gobiernos y principales obras, así como el legado de ambos periodos de la República durante el siglo XIX. Los principios defendidos por los conservadores de 1831 a 1861 fueron la centralización administrativa y la hegemonía de la aristocracia, la restricción del derecho a sufragio, las ideas de Diego Portales, el predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo y la unión entre Iglesia y Estado. La persona clave del pensamiento conservador es Diego Portales, quien fue arquitecto del orden político autoritario. En cambio, el liberalismo imperante entre 1861 y 1891 siguió bajo las ideas del individualismo, la libertad, la igualdad civil, la propiedad privada, el Estado de Derecho, el gobierno representativo, la separación de poderes y el Estado laico. Los liberales contaron con pensadores como José Joaquín de Mora, redactor de la Constitución Liberal de 1828. Los gobiernos conservadores de la República Autoritaria consolidaron la estabilidad política, el crecimiento económico, la soberanía nacional y la expansión de la cultura. El primer gobierno lo encabezó José Joaquín Prieto, 1831-1841, y su principal obra fue la promulgación de la Constitución de 1833. Lo siguió Manuel Bulnes, 1841-1851, que dictó la Ley de Colonización en Valdivia y Yanquihue, y culmina con la presidencia de Manuel Montt, 1851-1861, recordado por promulgar el Código Civil y la Ley de Instrucción Primaria. Los gobiernos liberales realizaron un conjunto de transformaciones que consistieron en reformas políticas al Estado y la expansión económica y territorial de Chile. Este periodo comienza con José Joaquín Pérez, 1861-1871, cuyo gobierno da término a la reelección presidencial en 1870. Lo sigue Federico Errázuriz, 1871-1876, quien en su periodo realizó reformas constitucionales y electorales. Durante la administración de Aníbal Pinto, 1876-1881, se produjo la Guerra del Pacífico, que condujo a la anexión de Antofagasta y Tarapacá al territorio chileno. En los 5 años que estuvo Domingo Santa María como jefe de Estado, 1881-1886, se promulgaron las leyes laicas.
El periodo liberal termina con el mandato de José Manuel Balmaceda, 1886-1891, gobierno en el que el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo ocasionó la Guerra Civil de 1891. Resumiendo, en el periodo de la República Conservadora se consolidó política e institucionalmente el Estado-Nación de Chile y el país se recuperó económicamente. Al igual que el periodo anterior, la República Liberal también dejó un importante legado, donde destaca el fortalecimiento de libertades y derechos, la secularización y la expansión económica y territorial, temas que repasarán más adelante.